Entrar con $60 a Haití en el 2010 después de un terremoto de magnitud 7. Fede Barreña decidió integrar una brigada de ayuda y hacer un registro fotográfico durante casi un año. En este último episodio de la temporada 4 vamos a escuchar la experiencia de llegar a un lugar totalmente devastado. Este es el podcast Viajar es vivir dos veces. Una historia en marcha. Entraste con $60 después de 3 meses del terremoto ahí en el 2010, que fue lo que fue en Haití, en Puerto Príncipe, y te quedaste casi un año. ¿Cuál fue la primera imagen que te quedó registrada, te quedó en tu memoria cuando entraste a Haití? Y bueno, las primeras imágenes, yo ya cuando estaba en República Dominicana empecé a interiorizarme un poco más en la cultura, porque claro, hay mucha gente haitiana viviendo de este lado, los que pudieron pasar porque cerraron la frontera, o sea, radicalmente en República Dominicana, pero bueno, ya culturalmente hay una similitud, ahí me empecé a interiorizar y cuando ingresé a Haití, fue, sobre todo llegando más para la capital, fueron todos los asentamientos de lona, donde yo empecé a ver que empezaba a tomar vida las cifras del terremoto. Eran kilómetros y kilómetros de lonas blancas y azules por el costado de la ruta que entrabas a Puerto Príncipe, por ahí. Esas lonas eran todos los campamentos damnificados. Porque el terremoto... O sea, el epicentro del terremoto fue en la capital, en sí, Puerto Príncipe, ¿está bien? Todo lo que es la periferia de Haití, los campos y demás, no tuvo una consecuencia directa, sí indirecta, porque la migración de repente salió para todos los campos, obviamente. El comercio se cae, por todas cosas tuvo consecuencia el campo, pero el epicentro fue en la capital. Vos pensás que más o menos el 80% de las estructuras edilicias se cayeron íntegramente, o sea, pensá en tu cuadra de tu casa, el 80% de las casas se cayó, quedaron 2 de 10, ¿me explico? Es muy fuerte, muy fuerte fue lo que pasó. Toda esa gente, automáticamente lo que hizo son 4 palos con lonas tapadas así, un techo de lona, y así te empapelaban kilómetros y kilómetros, toda la gente que vivía en la capital. O sea, la capital quedó nada. Esa es la primera imagen que recuerdo como de recepción de la realidad que estaba viviendo Haití. Yo entré más o menos, eran 3 meses del terremoto, o 4 meses del terremoto, más o menos. Y después, bueno, llegar a una capital destruida, o sea, destruida, en escombros, o sea, y le pegó a todos, a los más humildes, yo tengo un ejemplo de la foto del Palacio de Gobierno que está hundido para adentro, así como decir, esta es la estructura como estatal de los poderosos, hecho mierda. O sea, los barrios más altos, que hay una clase media pudiente, que son los barrios de Petionville, también todas las casas caídas, pero cosas locas, como casas hundidas al medio, así como casas caídas arriba de las casas del otro, todo así, todo hecho mierda. Y bueno, por los primeros días fue un shock, fue una conmoción, como no podía, como decía, que quiero ir a levantar esta silla que está acá, ponerle el ladrillo, no sé, bueno, como tranquilizar. Llegamos ahí, me recibieron la gente en el ex Ministerio de Agricultura, donde quedó destruido, y ahí se lo dieron a la brigada para hacer base, en la que en Puerto Príncipe hacía base ahí la brigada de Salín, se llama esta brigada de la vía campesina. Ya estaba hace un año allá. La brigada eran 30 brasileros, y bueno, ahí me sumé yo, me recibió un tipo que terminó siendo un gran mentor en mi camino, una gran persona, que me dio una manazo fuerte, sobre todo por la situación en que estaba yo, y al principio fue el más hostil de la vida. Cuando me recibió fue como, ¿qué carajo estás haciendo acá, flaco? En portugués, hablándome, o sea, no tenía nadie que hable, o sea, en Haití se habla en criol, que es una mezcla entre varios idiomas. Ellos hablan todos portugués, y los primeros 3 días me habló en portugués. Después me enteré, cuando llegué bueno, ahora te voy a contar dónde me fui, pero ¿cómo no te habló en español? Él sí habla en español. O sea, llegaste acá y te curtís o claro, curtís.
El guacho me habló en portugués, pero como ese detalle, te cuento de que qué onda, qué estás haciendo acá. Y claro, después me di cuenta que estaba integrando un proyecto ahí zarpado y que yo había hecho toda la red de contactos para llegar y demás, pero bueno, llegar sin guita, sin un montón de cosas fue pesado. Y bueno, ahí de a poco me fui integrando al cotidiano de la brigada. La brigada instalaba cisternas de agua en el campo, para acopio de agua para las plantaciones, y bueno, se hacían un montón de cosas en Haití. Y bueno, me fui acomodando ahí a la dinámica. Me fui a vivir al Artibonit, que es el plato central en el campo, y ahí había otro refugio de la brigada, donde ahí ya sí estaban todas las 30 personas. Teníamos una huerta gigante donde trabajábamos, tenía plantación de maíz y demás, trabajamos todos los días ahí, y bueno, haciendo fotos. Yo volví a Puerto Príncipe cuando había actividades, cuando había cosas para fotografiar, y me quedaba ahí en el ex ministerio de Agricultura, y bueno, ahí también estuve haciendo muchas fotos. Sinceramente yo sentí, después hice exposiciones en la facultad, bueno, cuando terminó todo el proceso del último mes, cuando la brigada decide volver, yo hice todo un cronograma de exposiciones, que hice 10 exposiciones en Haití. Nos fuimos con uno de los de la brigada en una moto, me cargué la exposición atrás en la espalda y nos fuimos al campo desde la punta de Haití, donde llegó Cristóbal Colón, donde ahí se encalló una... Bueno, desde ahí empezamos a bajar todo y terminé todo en Puerto Príncipe haciendo exposiciones. Y bueno, un proceso hermoso, y que a mí me... Fuerte y duro también, ¿no? Porque sí. ¿Cuál era tu decisión para, más allá de, digamos, de lo que significa un terremoto magnitud 7 que destruye todo? ¿Cuál fue tu intención? O sea, ¿qué es lo que querías mostrar? ¿Qué querías transmitir? En principio, o sea, el terremoto fue tremendo. O sea, en Puerto Príncipe veía gente hinchada en la calle y le pasaban por el costado. Hasta venía una patrulla y lo levantaba de los pies así, lo tiraba al coso entre 7 chabones, levantaban muertos. O sea, cosa tremenda. Todavía en la calle había olor a muerto cuando caminabas, a podrido, a cuerpo descompuesto, que estaba abajo de los cimientos. No había remoción de escombros. Pero en un punto, o sea, como esas catástrofes naturales que son tremendas y le pegan a países tan pobres, como la catástrofe, o sea, yo entendí que seguía siendo la ocupación militar, la ocupación económica, la ocupación política de ese país que venía atravesando hace un montón de tiempo. O sea, el terremoto fue tremendo, fue desolador. Nos puede pasar a cualquier país, más en el Caribe, que tienen muchas más posibilidades. Pero lo tremendo que nosotros empezamos a ver era los tanques de guerra andando por las calles, muchos tanques de guerra, todas las esquinas militarizadas con muñecos de la ONU, de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, armados hasta los dientes, adelante de gente caminando en shortcito, descalzos, cagados de hambre, desorientados, porque había gente desorientada que no estaba en la calle porque está en situación de calle o estaba desorientada, había perdido todo, había perdido a su familia. O sea, 300.000 personas en la capital. O sea, estamos hablando que Haití tiene 10 millones de habitantes. O sea, entonces fuertísimo eso, y como que yo veía que empecé a divisar eso, que lo más tremendo era esa fuerza de ocupación. Lo primero que hicieron fue intervenir el Estado, la estructura del Estado. Entonces yo empecé a querer contar eso, y desde qué realidad me empezó a aparecer, producto de mis vivencias y demás, como esta ilusión o esta pequeña estrella que en el campo se empezaba a gestar, y que creo que a nivel regional el campo es una gran opción donde se están despertando, donde se pueden despertar cosas muy interesantes. Entonces empecé a abocar mi laburo a la cuestión del campo, ligada a lo que fue el terremoto, sí, ligada a la coyuntura política, pero sí encontrando esa esperanza, porque realmente tengo mucho registro que nunca mostré, que nunca decidí no mostrarlo, que hice al principio, sobre todo de mucha tristeza, de mucha casa rota, de mucha gente en la calle, y me empecé a cargar yo de algo que no estaba queriendo. O sea, eso pasa, pero lo más tremendo que eso, como decía antes, que eso como nos puede pasar a todos, aparte de eso la comunidad internacional te manda tropas y te interviene el país. O sea, y decís,
wow, qué tremendo, qué loco el mundo. Entonces empecé a relatar esta historia de campo, y bueno, fue algo que a mí me pareció muy esperanzador y que después tuvo un resultado para mí muy lindo. ¿Cómo fue o cómo es para vos esa transformación de ese ser viajero que hablábamos en un principio, que viajaba con su familia y se mezclaba con historias de pueblerinos y pueblerinas, a todo ese recorrido que hiciste de militancia social, política? Digo, un viajero más comprometido con todos los lugares a donde fuiste. A mí me pasó que en la fotografía encontré como un puente, un canal de algo que quizás yo ya era, no sé, comprometido con mi entorno, con mi espacio. Y Latinoamérica te pega unas cachetadas que o no las mirás y mirás para la playa y te quedás tirado no sé qué, o vas mirando tu entorno y metiéndote. A mí me pasó siempre eso, que a los lugares que iba y que voy me gusta estar, me gusta conocer, y creo que tengo la posibilidad de eso como viajero, y he trabajado mucho para tener hoy las herramientas de estabilidad para poder permanecer en un lugar. Es algo fascinante cuando pasan 15 días, un mes, 2 meses, 3, 4 meses y decís, me está llamando esta familia porque me quiere invitar a el cumpleaños de su sobrina en el medio del campo en Paraguay. Y decís, wow, qué bueno. O sea, te empiezan a pasar ahí las cosas. Y bueno, esto de la fotografía, como te decía, es parte de lo que yo era que... Y soy. La foto y viajes. Claro. Yo creo que ante todo sí soy viajero. O sea, ¿qué soy? No me puede como definir. Soy millones de cosas, pero a mí me gusta viajar, me enciende la llama, soy curioso, me gusta aventurero, quiero conocer, y la fotografía, la escritura son parte de un combo que me permite trabajar, me permite vivir y sobre todo me permite comunicarme con el mundo, decir lo que siento, lo que pienso. Eso es alucinante, creo que es un canal divino de sanación. Llegamos al final de esta temporada atravesada por las experiencias de un viajero que decide meterse de lleno en las distintas realidades de los pueblos de Latinoamérica. Pueden compartir estos podcasts y escucharlos cuando quieran. También pueden seguir el Instagram, Una Historia en Marcha Podcast, donde van a ver varias fotos viajeras de las 4 temporadas, y también pueden visitar la web unahistoriaenmarcha.com.ar, que está buenísima. Pueden ahí dejar los comentarios y compartirlos con quien quiera seguir este viaje. Nos escuchamos pronto.